Hablando de estos temas, efectivamente, temas importantes, como esto de la reducción de la jornada laboral, que incluso el Partido Popular también lo está dejando caer como una posibilidad a tratar y a gestionar y a dialogar con los agentes sociales, con los empresarios, con los sindicatos. Hoy tenemos también una conexión con nuestro colaborador, Juan Berga. Juan, ¿qué tal? Buenas Muy tardes. bien, buenas tardes, Bien, encantado de estar. estábamos hablando con el jefe de servicios y de estudios del Consejo de Economistas de España, con Salvador Marín, de este asunto de la reducción de la jornada laboral, que ya lleva tiempo hablándose de ello, que surge como el Guadiana de forma intermitente, ahora ha vuelto a surgir con fuerza, reducir la jornada laboral para que la gente trabaje menos, ganando lo mismo. Bien, pero esto, ¿cómo se podría implementar? Porque, bueno, Juan, a todo el mundo le gusta trabajar menos y sería muy deseable que todo el mundo trabajara menos horas y mantuviera su poder adquisitivo, incluso lo aumentara, porque los sueldos en España están bastante bajos. Pero esto, ¿cómo se podría implementar? ¿Es posible hacerlo? Bueno, a mí yo creo que ahora mismo la mayor demanda de los ciudadanos que trabajan y ciudadanas que trabajan es no tener que ir al pluriempleo. Me da la impresión que esto es más importante que reducir la jornada. Una jornada que la mayor parte de los ciudadanos, quiero decir, la jornada española son 40 horas. Bien, pero nadie trabaja 40 horas, es decir, no lo trabajan los funcionarios, no lo trabajan los trabajadores de banca, no lo trabajan los trabajadores de las grandes empresas, es decir, ¿quién trabaja 40 horas o más? Los pluriempleados y las pequeñas y medianas empresas. Y es muy difícil para los pluriempleados que trabajan en pequeñas y medianas empresas, es muy difícil reducir jornada con mantener el salario. Eso solo es posible si se aumenta la productividad. Pero permíteme que te tutee, como tú comprenderás, aumentar la productividad en un país basado en el turismo, en la hostelería, con una industria que prácticamente no existe, con unos centros de producción de datos que van a ser el futuro, pero donde una vez que se acabe la construcción trabajan 40 personas, etcétera, pues va a ser complicado. Yo no digo que imposible, ni digo que no sea deseable. Lo que digo es que va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil y habrá sectores, como decía Marín, habrá sectores que lo podrán hacer, que de hecho ya lo están haciendo, pero habrá otros sectores que no lo podrán hacer. Claro, pero esto de los sectores, pero claro, es que aquí has dado tú con el dedo en la llaga, ¿no? En un país donde la gente tiene que trabajar en varios trabajos para poderse pagar las cosas que hay que pagar a final de mes, recibos, casa, alquiler, coche, en fin. Mucha gente trabaja no por gusto, sino por pura necesidad en varios trabajos a la vez y está finalmente todo el día ajetreado de acá para allá con jornadas que al final si se sumaran las de un sitio, las de otro, pues uno se puede pasar tranquilamente 14 horas trabajando al día. Y entonces, en un país donde reina el pluriempleo, resulta que metemos el debate de la reducción de la jornada laboral. Es un poquito contradictorio. Bueno, esto está pasando en toda Europa. Es decir, en toda Europa ha aparecido el mantra de la semana de 4 días, ¿no? Vale, bien. Esto es muy moderno, esto es muy tal, pero esto opera en sectores tecnológicos, para decirlo en grueso, en sectores tecnológicos, en sectores financieros, donde uno teletrabajando en casa, es decir, pagando sus costes empresariales, porque el que trabaja en general paga su coste de conexión, paga sus costes de consumo eléctrico, paga tal. Entonces, trabajando en casa, pues en estos sectores se puede trabajar 4 días a la semana y luego llegan las leyes de desconexión, que se llama. Es decir, ya no te puede llamar el jefe por teléfono y estas cosas. Pero es que en la mayor parte de la población no está ahí. Y la mayor parte de la población está en otros sitios. Y esos otros sitios, eh, pues son sitios donde la productividad es muy baja. Y entonces en España tenemos una productividad del trabajo muy baja,
en comparación con otros países. Y esto de la productividad es lo que limita la necesidad de que suban los salarios, viene limitada por la falta de productividad. Y es esa baja falta de productividad la que determina el pluriempleo. Entonces, es un debate, es que no, la ministra de Trabajo lo que pondera mucho, igual que lo hacía antes el señor Escrivá, ponderan mucho el aumento de los activos, ¿no? Es decir, tenemos muchos activos en la seguridad social, pero es que esos activos de la seguridad social no son trabajos únicos. Es decir, tenemos un récord de activos en la seguridad social, de dados de alta en la seguridad social. Vale, ¿sabemos cuántos pluriempleados hay ahí? No, no lo sabemos, porque es que cada pluriempleado cuenta por 2 o 3 trabajos activos. Entonces, este tipo de cuestiones son las que deberíamos analizar antes de ponernos a discutir estas cosas. Hay sectores que pueden trabajar 4 horas, los financieros, los tecnológicos, sí, las ingenierías, las consultorías, es decir, estos sectores tienen un alto nivel de productividad, pero la mayor parte de los españoles y españolas no trabajamos en esos sectores, con lo cual pues es muy difícil que podamos trabajar 4 días a la semana, muy difícil. Y eso, a ver, eso ha sido una reivindicación ya tradicional de la izquierda, que incluso ahora la está asumiendo en parte hasta el Partido Popular, ¿no? Que también lo ha introducido en la agenda. Bueno, te quería preguntar más cosas, Juan. Te quiero preguntar hoy también sobre el asunto, porque no te he preguntado nunca sobre el asunto este de venezolano, cómo lo estás viendo. Ayer en Madrid una gran manifestación con Edmundo González, el líder opositor, el que ganó las elecciones según los centros de análisis más imparciales, y que se ha venido a España y ayer, bueno, pues hizo esa presentación esa presentación en sociedad, digamos, dentro de lo que es la movilización de los venezolanos en España, en la Puerta del Sol, y Mariana Corina Machado diciendo, bueno, sí, pero yo prefiero quedarme aquí en Venezuela. Yo no sé si hay un poco de contraposición entre los dos personajes que iban al unísono, que han ido al unísono siempre, en este momento, ¿no? Como la María Corina, la valiente que se ha quedado en Venezuela, y Edmundo, pues una persona que ha decidido, oye, con una decisión muy legítima, pero ha decidido venirse a España y protegerse, digamos. Bueno, para empezar quiero señalar que la que se queda, como siempre, haciendo la valiente es una mujer. Es decir, esto merece la pena señalarlo, ¿no? Que haya diferencias entre ellos o matices, lo hemos vivido en España, ¿no? No al secretario general de Esquerra Republicana que se fugara a Puigdemont no le agradó mucho, porque él se pasó unos días en la cárcel y Puigdemont sigue por ahí fugado, ¿no? Entonces es normal que el que se queda y el que se va tengan algunas diferencias. Pero hay que decir que Corina puso a Machado, Corina Machado puso a Edmundo García Urrutia de candidato porque era un diplomático, etcétera, etcétera. A mí lo que me parece más paradójico de todo es que las Naciones Unidas, la Unión Europea, el propio Pedro Sánchez, reconozcan que ha ganado, pero no le reconozcan como presidente. Entonces, esto es una paradoja que algún día nos tendrán que explicar. Yo creo que Corina tiene que estar preocupada por su seguridad, por su libertad, y yo creo que debemos vigilar todos. Hay gente de su familia ya detenida, por no hablar de los periodistas que le han acompañado en la aventura. Es decir, que debemos vigilar que Corina no salga perjudicada de esta. Yo creo que es uno de los trabajos que tenemos los profesionales de la comunicación en primer lugar y los políticos responsables en segundo lugar. A mí me parece que lo de Venezuela tiene un arreglo malo y largo que no será fácil de alcanzar. Verga, a todos estos sectores, y ya incluso más a la izquierda del PSOE, que le buscan la justificación a Nicolás Maduro, al régimen de Maduro, ¿qué le diríamos desde un punto de vista de izquierdas, como el que tú puedes haber tenido durante toda tu vida, cuando se empeñan, por ejemplo, estoy pensando en Juan Carlos Monedero,
se empeñan en presentarnos lo de Venezuela como, en fin, como un modelo de no sé qué, de democracia, que todo allí resulta limpísimo, que gana Maduro porque Pues mira, gana. ¿Qué le podríamos es, decir? es, es muy sencillo. Yo me sigo considerando de izquierdas, aunque hay mañanas que no sé si soy de los nuestros, francamente. Pero es muy sencillo. En un país en el que un candidato tiene que fugarse, ahí no hay libertad. Y nadie de izquierdas puede defender que un régimen de libertad obliga a un candidato a exilarse por razones de seguridad. A mí esto me parece una vergüenza y si encima interviene algún intermediario gubernativo me parece una doble vergüenza, ¿no? Entonces, pero bueno, esta izquierda, que no es izquierda, es decir, el populismo radical que sí, que se define de izquierdas, pues nos está tocando las narices en México, nos está tocando en Venezuela, nos las está tocando en todos los lados. Y yo creo que lo que hay que decirles es esto, es decir, si yo me tengo que fugar de un país para ser libre, ese país no es libre. Esto lo decían quienes me precedieron, porque yo al fin y al cabo no puedo presumir de ser un antifranquista porque me pilló el franquismo, ¿verdad? Con 17 o 18 años, con lo cual pues no he sufrido el franquismo. Pero yo he vivido en mi familia con exilados. Entonces, si se tenían que ir es porque aquí había una dictadura. Entonces, si Machado, o sea, si Corina se tuviera que ir, o si Urrutia se tiene que ir, o si Guaidó, que lo hizo bien o mal, o peor o regular, se tuvo que ir, es que eso no es un escenario de libertad. Y la izquierda no puede defender escenarios que no son de libertad. Y punto.